Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al programa de esta noche. Y como siempre, vamos a empezar con las oraciones. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien. Pues gracias por el hint que me dieron de que se escucha bien. Pues iniciamos sin más. Estamos en estas, no voy a decir clases, pero sí catequesis sobre el modernismo, que nos van a ayudar de varias maneras, particularmente para situarnos nosotros en este gran tiempo de confusión y tener una formación adecuada para poder tomar las decisiones que competen a la época que estamos viendo en cuanto a nuestra fe. Así que vamos a continuar entonces en este capítulo. Vamos a ver la noción de la revelación. La pregunta que se le hace al Santo Padre es: ¿qué filosofía es esta de los modernistas? ¿Acaso no termina ahí? La respuesta que da el Santo Padre: aún no hemos llegado al final de su filosofía, o parece ser más precisos de su locura. Pregunta: ¿qué más pueden encontrar entonces en su supuesto sentido de lo divino? Respuesta: los modernistas encuentran en este sentido no solo la fe, sino que en y con la fe, tal como ellos lo entienden, afirman que también se encuentra la revelación. Recuerden que este es un diálogo que hace el autor de este libro del Catecismo sobre el modernismo, ¿no? El libro del que estamos tomando las pláticas de estas noches, cuya importancia es de sumo grado, ya que nos van a ayudar, insisto, a que tengamos una idea clara de lo que estamos viviendo. El Catecismo del Modernismo, ¿no? Bien, entonces la pregunta le hace el sacerdote, el padre Lemius, a su santidad Pío X. Bien, pregunta: revelación, ¿pero cómo? Respuesta: en efecto, ¿qué más se necesita para constituir una revelación? ¿No es ese sentido religioso perceptible en la conciencia la revelación, o al menos el comienzo de la revelación? Es más, ¿no es Dios mismo manifestándose indistintamente, es cierto, en este mismo sentido religioso al alma? Y ellos añaden: puesto que Dios es a la vez objeto y causa de la fe, esta revelación es a la vez de Dios. Es decir, Dios es a la vez el revelador y el revelado. Pregunta: ¿cuál es la absurda doctrina que surge de esta filosofía? O mejor dicho, de estas divagaciones de los modernistas. El Santo Padre responde: de aquí surge el absurdísimo principio de los modernistas, que toda religión, según el diferente aspecto desde el que se la mire, debe considerarse a la vez natural y sobrenatural.
Pregunta: ¿qué se sigue de esto? Respuesta: así es como hacen sinónimos la conciencia y la revelación. Pregunta: de aquí finalmente, ¿qué hay suprema y universal? ¿Qué ley suprema y universal pretenden imponernos? Respuesta: de aquí derivan la ley establecida como norma universal, según la cual la conciencia religiosa debe equipararse a la revelación y a la que todos deben someterse. Pregunta: ¿todos deben someterse? Incluso la autoridad suprema de la Iglesia. Respuesta del Santo Padre: incluso la autoridad de la Suprema de la Iglesia, ya sea en calidad de maestro o de legislador, en el ámbito de la Sagrada Liturgia o la disciplina. Luego trasciende hacia la transfiguración y desfiguración de los fenómenos a través de la fe. Esto lo vamos a entender muy claramente. Pregunta: ¿qué más se necesita para dar una idea completa del origen de la fe y de la revelación, tal como las entienden los modernistas? Respuesta: en todo este proceso del que según los modernistas surgen la fe y la revelación, cabe destacar un punto en particular, pues es de capital importancia debido a los corolarios histórico-críticos que deducen de él. Pregunta: ¿cómo se presenta a la fe la incognoscible de la filosofía modernista? ¿Cómo se ha explicado anteriormente? Respuesta: lo incognoscible del que hablan no se presenta a la fe como algo solitario y aislado, sino por el contrario en estrecha conjunción con algún fenómeno que, si bien pertenece al ámbito de la ciencia o la historia, en cierta medida excede sus límites. Recordarán, hago un paréntesis por el programa anterior. Para ellos, para los modernistas, pues si no está a la vista, si la conciencia, si no nosotros no podemos ver, no existe. Pregunta: ¿a qué fenómeno se refiere? Respuesta: tal fenómeno puede ser un hecho de la naturaleza que contiene en sí algo misterioso, o puede ser un hombre cuyo carácter, acciones y palabras no pueden aparentemente reconciliarse con las leyes ordinarias de la historia. Pregunta: a partir de esta conexión entre lo incognoscible, si lo que no se conoce, y algún fenómeno, ¿qué sucede con la fe? Puesto que si tengo que ver el fenómeno y si es que no lo puedo distinguir, no tengo fe, ¿qué es lo que responde el Santo Padre? La fe, atraída por lo incognoscible que está unido al fenómeno, se apodera de todo el fenómeno y, por así decirlo, lo impregna de su propia vida. Pregunta: ¿qué se sigue de esta extensión de la fe al fenómeno y de esta vivificación? Respuesta: de esto se siguen dos cosas. Pregunta: ¿cuál es la primera consecuencia? Respuesta: la primera es una especie de transfiguración del fenómeno por su elevación por encima de sus propias condiciones verdaderas, una elevación por la cual se vuelve más adecuado para revestirse con la forma del carácter divino que la fe le otorgará, es decir, crean algo nuevo. Pregunta: ¿cuál es la segunda consecuencia? Respuesta: la segunda consecuencia es una cierta desfiguración, así podría llamarse, del mismo fenómeno, que surge del hecho de que la fe le atribuye, al ser despojada de las circunstancias de lugar y de tiempo, características que realmente no posee según ellos. Pregunta: ¿en qué fenómenos en particular, según los modernistas, se produce esta doble operación de transfiguración y desfiguración? Respuesta:
Esto ocurre especialmente en el caso de los fenómenos del pasado, y con mayor intensidad cuanto mayor es su antigüedad. E insistíamos en el programa anterior, un paréntesis, que de esto, no solo recientemente, pero ya desde hace unos 60 años, se venían escuchando tremendas herejías, faltas contra la verdad, en cuanto a los evangelios. Seguimos con el texto. Pregunta: ¿y qué leyes deducen los modernistas de esta doble operación? Respuesta: de estos dos principios, los modernistas deducen dos leyes que, unidas a una tercera, que ya han derivado del agnosticismo, paréntesis, o sea, del ocultismo, sigo, constituyen el fundamento de la crítica histórica. Pregunta: ¿puede su santidad explicarnos estas tres leyes con un ejemplo? Respuesta: un ejemplo puede buscarse en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, dicen, la ciencia y la historia no encuentran nada que no sea humano. Por lo tanto, en virtud del primer canon deducido del agnosticismo, todo lo que en su historia sugiere lo divino debe ser rechazado. Paréntesis. Por eso se niega la multiplicación de los panes, los milagros realmente de nuestro Señor. La Iglesia hoy por hoy, debido a esto y a otras cosas, ha perdido su fe sobrenatural. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Todo es humano, es decir, todo lo que ha encontrado la ciencia, según lo que nos dice el Santo Padre, San Pío X, si todo lo que han encontrado en Cristo, por ejemplo, todo es humano, no hay nada de divino. Continuamos. Luego, según el segundo canon, la persona histórica de Cristo fue transfigurada por la fe. Por lo tanto, todo lo que la eleve por encima de las condiciones históricas debe ser eliminado. Paréntesis, es una locura nuestra nada más de mirar a Jesús con la omnipotencia, a Dios con su omnipresencia, ¿no? Porque no es lo que ellos afirman. Continuamos. Finalmente, el tercer canon, que establece que la persona de Cristo ha sido desfigurada por la fe, exige que se excluya todo, hechos, palabras y todo lo demás, que no se ajuste estrictamente a su carácter, condición y educación, y al lugar y a la época en que vivió. Otro paréntesis, es importante recordar todas estas barbaridades, porque no sé con qué otro nombre llamarlo, que han dicho prelados, ¿no? Cabezas de varios institutos religiosos al negar hechos históricos de Jesús. Entonces tiene esto una gran trascendencia, porque de ahí los menos conocedores de su catecismo pierden la fe. Yo he sido testigo en estos más de 23 años de misión de las dudas, y no solo dudas, sino ya certezas equívocas de que los milagros de Jesús no lo son, porque lo ha dicho tal prelado, porque lo ha dicho tal papa. Continuamos. Pregunta: ¿qué clase de razonamiento es ese? Respuesta: un estilo de razonamiento extraño, ciertamente, es una crítica modernista. Todo esto es lo que han venido haciendo, obviamente, con el Cristo histórico. Negar todo eso, como decía el superior de los jesuitas. Recordarán que no sabemos si realmente lo que dicen los evangelistas en los textos es verdad, porque en ese tiempo de Jesús no habían grabadoras. O sea, no tienen una fuente científica para corroborar que lo que está en los evangelios es verdad. Todo hemos distorsionado con la fe.
Bien, continuamos. Origen de las religiones particulares. Pregunta que le hacen al Santo Padre. ¿Es entonces el sentimiento religioso, según los modernistas, el verdadero germen y la explicación completa de todo lo que hay en la religión? Respuesta. El sentimiento religioso que por la acción de la inmanencia vital emergen de los escondites del subconsciente es el germen de toda religión y la explicación de todo lo que ha existido o existirá en cualquier religión. Pregunta. ¿Cómo madura este sentimiento religioso? Este sentimiento, que al principio era solo rudimentario y casi informe, bajo la influencia de ese principio misterioso del que se originó, maduró gradualmente con el progreso de la vida humana, de la cual, como se ha dicho, es una forma determinada. Pregunta. Según el modernista, ¿todas las religiones se originan de esta manera? Respuesta. Este es el origen de toda religión. Paréntesis, de acuerdo a los modernistas, ¿no? Pregunta. ¿Debemos decir lo mismo incluso de la religión sobrenatural? Respuesta. Sí. Incluso de la religión sobrenatural. Es solo un desarrollo de este sentimiento religioso. Pregunta. ¿Pero no hacen los modernistas una excepción con la religión católica? Respuesta. No. La religión católica no es una excepción. Está al mismo nivel que el resto. Paréntesis. Entonces, se darán cuenta ustedes cómo viene todo esto arrastrándose hasta llegar al Concilio Vaticano II, donde esto ya se desarrolla de una manera, pero increíblemente abierta, con una aceptación de la gran mayoría de la jerarquía del clero, con toda la situación que esto tiene que ver, aparte obviamente que intervinieron otros, no voy a decir fenómenos, pero otros causales, como los judíos, ¿no?, que empujaron para que salga esto del ecumenismo, para que se quite toda alusión en las oraciones, incluso en las grandes ceremonias de Semana Santa, todo lo referente al judaísmo, ¿no? Recuerden que antes la iglesia rezaba por los pérfidos judíos. En la tradición lo seguimos haciendo, pero eso ya no. Desde el concilio eso se quitó radicalmente, pasaron a ser, mejor dicho, los hermanos mayores, y luego acepciones como las que no fueron los judíos quienes mataron a Jesús, sino fuimos todos por el pecado, ¿no? Y obviamente con esto la religión católica era igual a las otras. Es hasta donde están llegando, y el clímax es ahora. A partir de Francisco llegaron al clímax con las declaraciones en Abu Dhabi, todo lo que han hecho y lo que se continúan haciendo. Dear friends, the historic and cultural differences in our churches represent a wonderful mosaic of our shared Christian heritage, which is something we can all appreciate. At the same time, we should continue to support each other so that we may grow in our shared faith in Christ, who is the ultimate source of our peace. This requires that we learn to disarm ourselves. Recientemente ustedes conocen el hecho de la visita de esas iglesias, entre comillas, iglesias, porque no lo son, cismáticas, ¿no?, con la acogida que le dio el hombre de blanco en el Vaticano, diciendo que, pues, poniéndolas a un mismo nivel que la única iglesia de Cristo. Continuamos. Pregunta. ¿Mediante qué proceso y en la conciencia, entre comillas, de quien dicen que se engendró la religión católica? Respuesta. Según ellos, fue engendrada por el proceso de inmanencia vital en la conciencia de Cristo, quien fue un hombre de la más selecta naturaleza, como nunca ha habido ni habrá. Es lo que dicen todos, ¿no? Un gran profeta, un gran hombre. Pregunta. ¿No es una gran audacia decirlo y una gran blasfemia? Respuesta de San Pío X.
Quienes escuchan estas afirmaciones audaces y sacrílegas simplemente quedan escandalizados. Pregunta: seguramente, Santo Padre, solo los burladores pueden sostener tales doctrinas. ¿Es posible que un sacerdote siga estas tonterías? Respuesta: el Papa responde: estas no son solo tonterías de infieles. Hay muchos católicos, sí, y sacerdotes también, que dicen estas cosas abiertamente y se jactan de que van a reformar la Iglesia con estos delirios. Pregunta: ¿no parece este modernismo ser el antiguo error de Pelagio? Pelagio fue el iniciador de una herejía, por eso se llama la herejía pelagiana, que decía que no hay la gracia de Dios, y que nosotros somos quienes hacemos todo, no por gracia de Dios. Bien, a eso se refiere el error de Pelagio. Continuamos. Respuesta: ya no se trata del antiguo error por el cual se reivindicaba una especie de derecho al orden sobrenatural para la naturaleza humana. Hemos ido mucho más allá. Pregunta: ¿en qué sentido? Respuesta: hemos llegado al punto en que se afirma que nuestra santísima religión, tanto en el hombre Cristo como en nosotros, emanó de la naturaleza espontáneamente y por sí misma. Sin duda, no hay nada más destructivo que esto para todo el orden sobrenatural. Pregunta: ¿cuál es sobre estos puntos la doctrina del Concilio Vaticano? Paréntesis, Concilio Vaticano I, ¿no? En eso estamos. Respuesta: el Concilio Vaticano decretó con justicia: si alguien dice que el hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y perfección que supere la naturaleza, sino que puede y debe, por sus propios esfuerzos y mediante un desarrollo constante, alcanzar finalmente la posesión de toda verdad y bien, sea anatema. Recuerden, anatema es sea maldito. No, esto lo dijo el Concilio Vaticano I. Séptima. Acción del intelecto en la fe. Paréntesis. Obviamente hoy por hoy desde el concilio que según Juan 23 abrían la ventana de la iglesia hacia el mundo, sucedió lo contrario, ustedes saben, porque el mundo entró en la iglesia, la mundanizó. Pues esto de los anatemas ya no cuentan, ¿no? Porque decían que esto es ser profeta de desventuras. Eso ya no existe. Bien, continuamos. Pregunta: ¿los modernistas encuentran la fe solo en el sentimiento? ¿Acaso el intelecto no tiene su parte en el acto de fe? Recuerden, paréntesis, que es uno de los graves casos que ha pasado particularmente en Hispanoamérica, con todo lo que tiene que ver con la teología de la liberación, con este caballo de Troya que ha sido la renovación carismática que procede del protestantismo, del pentecostalismo. Todo es sentimiento. Si yo voy acá porque me gusta, porque yo siento, porque elevo, ¿no? Porque es con esa música que tienen en las parroquias, pues da ganas de realidad de mover el cuerpo, de elevarse hacia donde, no sé. Todo es sentimental. Entonces recuerden que la pregunta es: ¿acaso el intelecto no tiene su parte en el acto de fe? Respuesta: hasta ahora no se ha mencionado el intelecto. Sin embargo, según la enseñanza de los modernistas, también tiene su parte en el acto de fe. Y es importante ver cómo. Pregunta: ¿basta el sentimiento, según los modernistas, para darnos a Dios, objeto y autor de la fe? Respuesta: en ese sentimiento del que hemos hablado con frecuencia, dado que el sentimiento no es conocimiento, dicen que Dios se presenta al hombre, pero de una manera tan confusa e indistinta
que apenas puede ser percibido por el creyente. Yo recuerdo en algunos de estos viajes que alguna vez me llevaron de algunos visionarios en Estados Unidos, había signos, indudablemente, y yo fui testigo de algunos, en medio de unos campos, vamos a decir, abiertos de hectáreas de tierra. Pero claro, yo ahora dudo de toda esa fanfarria de lo que se veía, porque en realidad se veían caer unas luces y todo brillante, pero como era de noche, 10, 11 de la noche, ¿qué no nos hicieron creer? No tengo idea, pero bueno. Ahí la gente decía que sentía que un calor fuerte le entró aquí en la parte del cráneo, que el corazón les latía, es decir, todo es sentimiento. Pregunta, volvemos al texto. ¿Qué se requiere entonces de este sentimiento? Respuesta, es necesario que se ilumine este sentimiento para que Dios pueda distinguirse claramente de él. Pregunta, ¿es esta iluminación entonces la tarea del intelecto en el acto de fe del modernista? Respuesta, esta es la tarea del intelecto, cuya función es reflexionar y analizar, y mediante la cual el hombre primero transforma en imágenes mentales los fenómenos vitales que surgen en su interior, y luego los expresa en palabras. De ahí el dicho común de los modernistas, que el hombre religioso debe reflexionar sobre su fe. Paréntesis, es decir, en estos encuentros incluso decían, ¿no? Yo escuchaba cuando le preguntaban al sacerdote que estaba acompañándoles que han sentido ese fuego que les quemaba en la cabeza y en el brazo, y alguien le preguntó al padre, ¿y ahora qué hago, padre, con este fuego? Es decir, interioriza y ve qué te quiere decir. Continuamos con el texto. Pregunta, ¿puede darnos la comparación que emplean los modernistas para explicar la acción del intelecto cuando encuentra el sentimiento en el acto de fe? Respuesta, el intelecto, al encontrarse con este sentimiento, se dirige hacia él y produce en él una obra parecida a la de un pintor que restaura y da nueva vida a un cuadro que ha aparecido con el tiempo. El símil es el de uno de los líderes del modernismo. Pregunta, ¿cuál es la operación del intelecto en la producción del acto de fe? Recuerden que el intelecto, paréntesis, interviene en esto, ¿no? Como decía, como en la iglesia nos enseñan que la inteligencia y la razón, obviamente, son las dos alas por las que llegamos a un acto de fe. No solo el sentimiento. Respuesta. La operación del intelecto en esta obra es doble. Pregunta, ¿cuál es la primera operación? Respuesta, el intelecto, primero por un acto natural y espontáneo, expresa su concepto en un enunciado simple y ordinario. Pregunta, ¿cuál es la segunda? Respuesta, luego, tras una reflexión y una consideración más profunda, o como dicen, elaborando su pensamiento, expresa la idea en proposiciones secundarias que se derivan de las primeras, pero son más precisas y distintas. Pregunta, ¿cómo entonces estas fórmulas, fruto del trabajo del intelecto en su propio pensamiento, se convierten en dogmas? Respuesta, estas proposiciones secundarias, si finalmente reciben la aprobación del Magisterio Supremo de la Iglesia, constituyen dogma. Vamos a ver qué es un dogma. Pregunta, ¿no es el dogma el punto principal del sistema modernista? Respuesta, sí. Hemos llegado a uno de los puntos principales del sistema modernista, a saber, el origen y la naturaleza del dogma.
Pregunta: ¿qué es entonces para los modernistas el origen del dogma? Respuesta: sitúan el origen del dogma en esas fórmulas primitivas y simples que bajo cierto aspecto son necesarias para la fe. Para que la revelación sea verdaderamente tal, requiere la clara manifestación de Dios en la conciencia. Pero el dogma mismo, aparentemente sostienen ellos, está contenido en las fórmulas secundarias. Pregunta: según las nociones modernistas, ¿cómo debemos determinar la naturaleza del dogma? Respuesta: para determinar la naturaleza del dogma, primero debemos encontrar la relación entre las fórmulas y el sentimiento religioso. Pregunta: ¿cómo encontraremos esta relación? Respuesta: esto lo percibirá fácilmente cualquiera que comprenda que estas fórmulas no tienen otro propósito que proporcionar al creyente un medio para rendir cuentas de su fe. Sí, paréntesis. Lo que hace esto es darle la seguridad, entre comillas, de lo que está sintiendo es verdadero. Pregunta: ¿se sitúan estas fórmulas entre el creyente y su fe? Respuesta: estas fórmulas, por lo tanto, se sitúan a medio camino entre el creyente y su fe. En su relación con la fe, son la expresión insuficiente de su objeto y suelen llamarse símbolos. En su relación con el creyente, son meros instrumentos. Pregunta: ¿qué diremos de la verdad expresada en estas fórmulas? Respuesta: es completamente imposible sostener que expresen la verdad absoluta. Pregunta: en la medida en que son símbolos, ¿qué son estas fórmulas para el modernista? Respuesta: en la medida en que son símbolos, son imágenes de la verdad, y por lo tanto deben adaptarse al sentimiento religioso en su relación con el hombre. Pregunta: como instrumentos, ¿qué son los símbolos? Respuesta: como instrumentos son vehículos de la verdad y por lo tanto deben adaptarse a su vez al hombre en su relación con el sentimiento religioso. De ahí el peligro de lo que estamos viendo, paréntesis, entre cómo siento y cómo me agrada y cómo vivo. Variabilidad del dogma. Continúa el texto. Pregunta: ¿son invariables estas fórmulas dogmáticas, símbolos de la fe e instrumentos de la creencia? Respuesta: el objeto del sentimiento religioso, al abarcar lo absoluto, posee una infinita variedad de aspectos, de los cuales puede presentarse uno u otro. De igual manera, quien cree puede pasar por diferentes fases. En consecuencia, también las fórmulas que llamamos dogmas deben estar sujetas a estas vicisitudes y por lo tanto están sujetas a cambios. Paréntesis, recuerden que cuando la iglesia de siempre, el Santo Padre estableció un dogma, es un dogma de fe. Es decir, que todos tenemos que creer, es vinculante, no podemos rechazar. No con los modernistas, porque para ellos cambian. Continuamos. Pregunta: ¿existe una evolución intrínseca del dogma? Respuesta: así queda abierta la vía a la evolución intrínseca del dogma. Una inmensa colección de sofismas está que arruina y destruye toda religión. Es decir, lo que era verdad ayer ya no es hoy día. Pregunta: ¿no es posible, o mejor dicho, necesaria, esta evolución intrínseca del dogma? Respuesta: el dogma no solo puede, sino que debe evolucionar y cambiar. Esto lo afirman firmemente los modernistas
y se desprende claramente de sus principios. Pregunta: ¿de qué principio fundamental deducen los modernistas la necesidad de la evolución intrínseca del dogma? Respuesta: entre los puntos principales de su enseñanza se encuentra que deducen del principio de inmanencia vital, que las fórmulas religiosas, para ser realmente religiosas y no meras especulaciones intelectuales, deben estar vivas y vivir la vida del sentimiento religioso. Paréntesis, nuevamente. Si ustedes sienten, es algo trascendental, está dentro de nosotros, viene de Dios, si no, no. Pregunta: dado que estas fórmulas deben estar animadas por la vida misma del sentimiento religioso, ¿no deberían ser creadas para el sentimiento religioso? Respuesta: esto no debe entenderse como que estas fórmulas, especialmente si son meramente imaginativas, deban ser creadas para el sentimiento religioso. No tiene más que ver con su origen que con su número o calidad. Lo que es necesario es que el sentimiento religioso, que cuando es necesario introduce algunas modificaciones, las asimile vitalmente, es decir, en el interior. Pregunta: ¿qué es la asimilación vital por el sentimiento? Respuesta: en otras palabras, es necesario que la fórmula primitiva sea aceptada y sancionada por el corazón, y de igual manera el trabajo posterior del que surgen las fórmulas secundarias debe realizarse bajo la guía del corazón. Paréntesis. Si siento, viene de Dios, si no, no. Como alguien decía: oh, yo sé que Dios está en todas partes, yo voy acá, por más que en tal o cual sitio cometan sacrilegios, digan barbaridades. No, como siente en el corazón, como está bien ahí, pues eso es lo que manda. Pregunta: ¿cómo induce la necesidad de esta asimilación vital a una variación sustancial del dogma? Respuesta: estas fórmulas para ser vivas deben ser y permanecer adaptadas a la fe y al creyente. Por lo tanto, si por alguna razón esta adaptación deja de existir, pierden su significado original y en consecuencia deben ser modificadas. Pregunta: ¿qué consideración tienen los modernistas por las fórmulas dogmáticas? Respuesta: dado que el carácter y la naturaleza de las fórmulas dogmáticas son tan precarios, no es sorprendente que los modernistas las consideren con tanta ligereza y con tan abierta falta de respeto. Pregunta: ¿qué actitud adoptan los modernistas hacia la Iglesia en materia de fórmulas dogmáticas? Respuesta: acusan audazmente a la Iglesia de tomar el camino equivocado por su incapacidad para distinguir el sentido religioso y moral de las fórmulas de su significado superficial y de aferrarse tenaz y vanamente a fórmulas sin sentido mientras se permite que la religión se derrumbe. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pregunta: ¿cuál debe ser nuestro juicio final sobre la doctrina modernista de la verdad dogmática? Respuesta: ciegos como son y guías de ciegos, inflados de ciencia jactanciosa, han llegado a tal extremo de locura que pervierten el concepto eterno de la verdad y la verdadera naturaleza del sentimiento religioso. Con ese nuevo sistema suyo, se les ve bajo el influjo de una pasión ciega y desenfrenada por la novedad, sin pensar en absoluto en encontrar un fundamento sólido de verdad, sino que, despreciando las tradiciones santas y apostólicas,
abrazan otras doctrinas vanas, fútiles e inciertas, condenadas por la Iglesia, sobre las que en el colmo de su vanidad creen poder apoyarse y mantener la verdad misma. En un paréntesis aquí, pues, lo que nos dice el Santo Padre, San Pío X, al final ya de este capítulo, es un hecho de lo que pasó, es decir, él ya lo preveyó, vamos a decir, con una visión futurista. Recordarán al inicio, hablábamos de lo que él ya veía, igualmente con Pío XII, sobre los cambios que iban a hacer a la liturgia, los modernistas, y no solo ellos, ¿no? A través de la masonería en la Iglesia, cambiaron todo, incluso, ya toparemos en algún momento cuando hablemos de realmente los cambios, cómo se dio esto del cambio en la liturgia. El masón Bugnini, quien tenía una autoridad incluso sobre el Papa, sobre Pablo VI, los que le conocían a Pablo VI y tenían una relación íntima y estaban cercanos a él por el oficio que tenían, atestiguan de la autoridad que él tenía sobre él, que incluso entraba con documentos que ni siquiera Pablo VI leía y firmaba. Entonces tienen ellos una vanidad, una situación demoníaca, que claro, cuando presentaron todo, no todo vamos a decir, de lleno, los cambios que iban a hacer en la liturgia, hicieron vamos a decir, una prueba, por llamarlo de alguna manera, en una iglesia cercana donde estaban reuniéndose, cercana al Vaticano, donde Bugnini a capa abierta les presentó a los padres de la iglesia cómo iba a ser la nueva misa. Un pequeño número salieron escandalizados. ¿Qué es lo que vieron? Pues vieron lo que se hace ahora en todas las parroquias del mundo. Y ahí empezó toda esta lucha. Es por eso importante lo que nos dice el Santo Padre Pío X, las denuncias que él hacía de los errores modernistas que ya en su tiempo, estamos hablando de 1908, él veía y preveía el daño que iban a causar a la Iglesia y que lo han hecho. Pues bien, hasta ahí esta parte la segunda parte, mejor dicho, del catecismo del modernismo, que les invito a reflexionar. Voy a tratar de colocar el texto en el canal de Telegram para que ustedes vayan tranquilamente meditando y apoyándose en partes que tal vez no comprendan al momento. Hay a veces, vamos a decir, palabras con las que uno no tiene una relación o tal vez no le entienda todavía. Entonces, es bueno que tengan el texto. Había pensado yo subir todo el libro ya traducido al castellano al final, pero me parece que es mejor irles dando ya. Según vamos viendo el capítulo, les voy a ir pasando el texto en Telegram, así que lo van a tener ahí. Es comprensible que ante la densidad de lo que estamos viendo, no haya tantas preguntas. A veces nos da vergüenza o a veces no sabemos qué preguntar. Pero yo les animo a que pregunten, ya que había un gran sacerdote que nos decía que no hay preguntas tontas. Tonto es el que no pregunta. Así que no crean que tal vez ustedes piensan que va a ser una pregunta ligera y que no tiene nada que ver o que van a hacer el ridículo. No tengan miedo. Hay veces que hay alguna pregunta que no tiene que ver con el tema o que ya la hemos contestado, que yo no la leo, así que no tengan temor. Estamos en un proceso de aprendizaje. Debemos aprender a perder el miedo a preguntar. Recuerden que el Señor, ya al profeta Amós le decía que por ignorancia pereció mi pueblo. No caigamos en ello. Yo insisto, no soy experto de nada. Yo aprendo mucho también de esto con ustedes. Así que si no sé algo, pues lo averiguaremos para el próximo programa. La idea de esto es que ustedes tengan, insisto, la base para que comprendan ciertas cosas. Todos, al menos los que estamos en el canal, que conozco algunos, algún gran número, hemos caído alguna vez en estas situaciones modernistas. Igual, yo el primero.
al producirse en nuestros pueblos, y por eso quisiera topar esto ya para terminar, esta situación que tuvo que ver con la teología de la liberación, con el modernismo antes y con todo lo que se dio, fue un acabose para nuestra fe. Lo digo porque la mayoría, en mi círculo al menos de estudios de vida en la ciudad, nuestras familias eran similares en cuestiones de la fe. La gran mayoría no íbamos a misa. Nuestros padres, que Dios les perdone, también ellos fueron víctimas, creían que tenían la obligación de mandar a sus hijos a escuelas católicas y que los curas y las monjas se encarguen de la educación, con el grave error obviamente que esto conllevaba. Porque poner un ejemplo, yo les dije alguna vez en algún video, mi propio testimonio. Como buen hispano, pues yo me hicieron todos los sacramentos, gracias a Dios, pero era más por tradición de familia, como la abuela lo hizo, la madre, el padre y los tíos nos obligaban de alguna manera a que tengamos todos los sacramentos, pero no era, al menos en el grupo, insisto, en que yo circulaba, de amistades y familiares, no era algo realmente de fe, era tradición con T minúscula. Y por eso yo digo que pues mi última visita fue cuando hice el sacramento de la confirmación con el terno azul y luego viva la vida. Como hicieron muchos sacerdotes, desafortunadamente, apenas se ordenaban, y eso lo escuché en vivo, no me estoy inventando. Estuve en Guadalajara en un seminario que dio el dicasterio Cor Unum del Vaticano a todos los que trabajábamos en la evangelización, particularmente en lo que tenía que ver con la doctrina social de la Iglesia. Yo me uní a varios grupos, yo fui representando a Canadá y habían incluso de mi país, de todos los países del mundo, y me senté en una mesa de hispanos y realmente me dio una congoja porque ya en este entonces ya vivía mi fe, ya la conocía, al menos tal vez empezando, pero ya la conocía y la vivía. Me enamoré de la iglesia al conocerla porque la idea que yo tenía de la iglesia era totalmente equivocada. Entonces, en ese círculo de hispanos, la gran mayoría de sacerdotes de Centroamérica, de América del Sur, tenían camisetas del Che Guevara, y para celebrar lo que en ese entonces yo pensé también que era la misa, solo iban con una estola, con camisetas, y desde atrás eran, ¿no?, con la mano así. Ahora sabemos que no hay tal consagración, eso es una burla, pero fue parte de todo este proceso de la desacralización y de la eliminación del rito de la misa. Y ahí en esa mesa, en el momento del almuerzo, un sacerdote se jactaba que decía que apenas ellos se ordenaron de sacerdotes, tuvieron el ministerio, todos se sacaron el clergyman y lanzaron, como que lanzaban algo que les fastidiaba. Y decía, ahí empezamos realmente el sacerdocio. Entonces se cuenta el daño que hizo el modernismo a muchos que tal vez creyeron tener fe, pero luego también no había un discernimiento vocacional. Entonces toda esta tragedia que se ha dado, insisto, hemos sido parte del problema. Yo, el dedo acusador primero es hacia acá. He sido partícipe de herejías, de aberraciones. Yo en algún momento de mi vida de misión perseguía la tradición por la ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia realmente es atrevida, y me doy cuenta obviamente de que tenemos que reparar mucho. Víctimas hemos sido, muchos seguimos siendo, y por esto quiero de alguna manera, por la gracia que Dios me ha dado, tratar primero de desvelar ese daño del que fuimos víctimas muchos de nosotros, y tratar de dar luz a aquellos que siguen viviendo de ese sistema que está carcomiendo las bases de la iglesia. Simplemente hemos sido parte de lo que los masones dijeron en Portugal. Para destruir el catolicismo, lo que hay que hacer aparte obviamente de haberse adentrado en el mismo seno de la iglesia, recuerden que solo una mujer que dio un testimonio de su conversión introdujo a más de 1,000 seminaristas comunistas dentro de la iglesia, y muchos de ellos ya en su vida adulta, ya más posterior en su testimonio,
eran ya cardenales y obispos y sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que decían estos comunistas en Portugal? Que para acabar con el catolicismo no hay que darles más mártires, simplemente hay que darles soga para que ellos mismos se ahorquen. ¿Qué significa? Introducir todo esto del modernismo, hacernos parte del problema, hacernos parte de toda esta situación de desacralización, de herejías, de sacrilegios. Entonces hemos sido colaboradores. No es sino por una gracia especial que Dios me ha dado la luz hace algunos años ya, y que trato, como digo, de reparar, de formarme, realmente de conocer la historia de la Iglesia, de conocer la maravilla que es el plan salvífico de Dios, y eso está en el Catecismo Romano, está en el Catecismo de San Pío X. Al decir Catecismo Romano es el Catecismo de Trento, ¿no? Entonces tenemos que volver a la fuente, y ese es el objetivo de esta misión, nada más. Así que no tengan miedo, aprendan su fe, y ustedes muy pronto, si no lo han hecho, van a tener que tomar la decisión más crucial de su vida, y tal vez la última decisión. ¿Estarán con Cristo o con el anticristo? Y no va a haber excusa, es que no sabía, es que a mí no me dijeron, es que el cura en mi parroquia, es que en escuela no me enseñaron. Ya no hay pretextos que valgan. No entendía, nos dice Ceci Colón, el sentimentalismo. Ahora entendí que las fórmulas, el simbolismo y los dogmas de los modernistas fundamentan el Dios me ama como soy. Ama a todos de cualquier religión, por eso puedo. Así es. Entonces, mire, con esto vamos aprendiendo estas maravillas, obviamente a saber y a razonar, a no dejarnos convencer de lo que nos dicen, porque a más de esto del modernismo, estamos infectados con el protestantismo. Y no lo hago como una acusación a nadie. Somos víctimas de esto. Por esto se ha creado, entre comillas, insisto, porque el único con el acto creador es Dios, nosotros no podemos crear nada, pero nos hemos inventado un Dios Papá Noel, a tal punto que hemos tergiversado de una manera tan errónea la misericordia de Dios, que todo vale. Dios me ama como soy, ¿no? Parte de lo que nos decía la hermana en el texto. Otra de las cosas es creernos con derechos, como dice San Pío X, derechos de que Dios tiene que llevarme al cielo y ya, y que Él sabe cuánto he sufrido y en el arrebato pues me va a llevar, porque Él es misericordioso. Entonces tengo que repetir eso, no mi criterio. En los programas yo trato, con ayuda de Dios, de desaparecer. No importa lo que Carlos Reyes piense, no importa lo que por mis 20 y tantos años de estudio yo diga que es así, no importa. Trataré, con ayuda de Dios, de nunca llegar a eso. Lo que yo trato es de transmitir la enseñanza de la Iglesia. Lo que yo piense, lo que yo haya deducido por mis muchas noches de desvelos, etcétera, no tiene importancia, la mínima importancia para ustedes. Lo que debe importar para ustedes y para mí es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, nada más. Entonces, alejarnos de esa visión del Papá Noel, de solo llamarle cuando tenemos un incendio, porque también es un bombero. No nos acordamos de él todo el año, pero nos vamos a poner la marca de la ceniza negra, parece la marca de la bestia, porque no van a misa durante, vamos a decir, cuando pueden, pero al miércoles de ceniza sí las iglesias a votar, no hay dónde poner un pie. Y no es una misa obligatoria, es decir, no tenemos que asistir. Es decir, no es como una misa de domingo, pero la gente llena miércoles de ceniza y la Navidad. Obviamente el 24, porque para el 25 ya no, están todavía con la cabeza llena de alcohol o de las comidas, de las bebelonas, entonces no. Pero las dos veces que se llenan los templos modernistas son en estas ocasiones, a no ser que igual cuando alguien muera, ¿no? O haya un bautismo. Y en eso es otra cosa que tenemos que caer en cuenta, queridos hermanos, en este sentimentalismo, que nos han quitado realmente la razón, porque miren ustedes cómo se visten o cómo nos vestimos nosotros para ir a misa. Si es que obviamente es una misa que nos hayan invitado, entre comillas, por primera comunión o matrimonio,
nos ponemos el traje de luces porque toda la familia va a estar ahí, o amigos o lo que sea. Pero cuando vamos a la misa, por más sencillo que sea el lugar, ahora que estamos en las catacumbas, ¿no? Eso no quita que la mujer y el hombre tengan que vestirse con dignidad, porque vamos a dar culto a Dios. Pero miren cómo van, y no hablo de las parroquias, porque en las parroquias realmente es escandaloso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el modernismo igual y el protestantismo? Con nuestros actos, con nuestra vestimenta, damos fe que creemos que ahí no hay nadie. Simplemente es una cena, eso lo dicen los modernistas, los protestantes. Ya no es sacrificio de la misa, es una cena. Entonces, obviamente, para la cena se necesita comensales. Y se necesita un bartender, que es el presidente de esa misa, que es el cura. Entonces tienen los comensales, el que prepara la comida, la mesa, la cena sobre la mesa, y por eso nos vamos vistiendo como queramos, con jeans, que es lo más horrible, hombres y mujeres con jeans, con esa ropa apretada, camisas abiertas, blusas descotadas, a veces me han contado los sacerdotes lo difícil que es para ellos, porque parece que las damas tienen vergüenza a la feminidad y no saben que, a pesar de que sea un sacerdote, no sabemos si es válidamente ordenado o no, pero es un hombre, no tiene todavía alas de angelito, tiene ojos y puede ver. Solo cuando Dios les juzgue particularmente, nos juzgue particularmente a todos, veremos el daño que hemos hecho con nuestros escotes, con nuestra moda indecente. ¿Cuántas almas han caído en pecado mortal por mi culpa? Claro, muchas mujeres me han dicho en los retiros que yo daba, pero yo no me he visto así por provocar a nadie. Es que no se trata de que ustedes lo hagan, porque sé que no tienen esa intención una gran mayoría de mujeres. No se ponen la blusa hasta aquí abriéndose los botones para enseñar los senos porque quieren provocar a alguien. No es el hecho en la mayoría de las mujeres. Sí hay personas que lo hacen así, pero solo el hecho de desvestirse, porque no es vestirse indecentemente, no saben la provocación que ustedes causan al hombre, porque no saben su fe. No saben que el hombre está herido en la concupiscencia de los ojos. Y el hombre peca por los ojos. Por eso el Señor dice que adulterio no solo es el acostarse con una mujer que no sea tu esposa, es el deseo que uno ya tiene en el corazón. Todo esto es parte de toda esta desacralización de la liturgia. Y en eso estamos, por eso debemos conocer bien. ¿Me puede recomendar un catecismo para preparar a mi nieta para la primera comunión? Sí. Yo no sé dónde viva usted, pero hay varios. Nosotros en Canadá teníamos... y en Estados Unidos, el Catecismo de Baltimore, por ejemplo, que también es bueno, o el Catecismo de San José, porque viene con dibujos preciosos, es antiguo, y con preguntas y respuestas, como estamos haciéndolo ahora, pero si no, tome sin recelo el Catecismo el Catecismo romano, que igual es precioso, y de esa manera va a aprender, si va a tener un doble efecto. Usted aprende, y si ya lo sabía, pues lo refresca y va a tener que explicar con sus palabras a la niña, pero el concepto está ahí. La verdad, el dogma está ahí. Y si no, también el Catecismo San Pío X es sencillo. De los modernistas no le recomiendo ninguno, porque no quiero poner en riesgo el alma de esa niña. Así es, algunos sacerdotes nos dicen ya no unen la partícula de hostia consagrada con la sangre de Cristo y omiten muchas oraciones, sí. Es que se saltaron todo el misal. Recuerden, el nuevo misal que ellos tienen, el 85% sacaron del 85% de ese misal, no posee lo que tiene el misal tradicional. Es decir, desde que la iglesia lo codificó, el 85% de oraciones, de fórmulas, de todo, no tiene. Por eso les había dicho lo que el Papa Pío V pues puso el anatema a todo aquel que cambie una iota. Entonces todo está cambiado. Si ustedes se han dado cuenta, incluso en los dedos, yo tengo un pequeño video que voy a tratar de colocarles en Telegram.
históricamente de dónde viene esto, los sacerdotes de la tradición, ustedes van a ver que el momento que ya consagran el cuerpo y la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, nunca más vuelven a abrir estos dedos, no topan nada. Solo con estos manipulan los vasos sagrados, los manteles, todo, hasta el final cuando ya purifican. Pero hoy por hoy el modernismo afectó totalmente la liturgia, así que es natural, no solo que cortan oraciones, sino que tienen, y eso lo digo, cuando vayamos a hablar de la liturgia, no es que no esté prescrito, está. Ellos tienen la libertad, según el Concilio Vaticano II, según el documento de la liturgia, de inventarse fórmulas. Por eso lo hacen. O escoger las más cortas, que tienen cantidad, y otras se inventan. Bien, sí, en Jalisco en México hay, qué pena. Sé que está sufriendo mucho Jalisco. Dios les proteja. Estamos orando también por todo esto, o vamos a orar, más claro, por todas estas intenciones. Digo, estamos orando es porque yo les tengo a ustedes siempre en nuestras oraciones, a todos los que están en el canal, en los varios canales. Yo ruego por ustedes, así que por eso me atrevo a decirles tenemos en nuestras oraciones. No específicamente como Jalisco, pero todos a quienes tenemos en nuestro corazón y en nuestras intenciones. Entonces, que Dios les ampare en esta hora que están sufriéndose el sufrimiento en Jalisco. Pues trate de encontrarlo, si no puede, en una librería tradicional. En algún lugar puede usted ordenar para que lo hagan llegar, si es que se puede con todo lo que están ustedes sufriendo. Bien. No, adulterio y fornicación son diferentes, ¿no? La pregunta es, ¿adulterio y fornicación es lo mismo o no? La fornicación es el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio. El adulterio es la traición, el tener relaciones o el tener, incluso como les dije recientemente, pensamientos de deseo con alguien que no es su esposa o su esposo. Dos cosas diferentes. Hoy los chicos, desafortunadamente a nivel mundial, ya no se casan, ¿no? Únicamente están unidos, son sus parejas y están en tremenda situación de pecado. Todos estos pecados claman al cielo. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué opinión tiene del libro Credo de Monseñor Atanasio Schneider, me imagino? Sabe que me regalaron no hace mucho este libro. Lo tengo, no lo he podido abrir como quisiera. Alguna vez consulté algo, me parece que está bien. En materia de, no podría emitir un juicio porque tendría que revisarlo todo, no he tenido el tiempo, tengo mucho material, como es de entender, pero le recomiendo, utilicen el Catecismo Romano. Monseñor Schneider también tiene sus cosillas que no están bien, oremos por él y por todos ellos, por Monseñor, por el Cardenal Sara, por Monseñor Schneider, por el Cardenal Müller. Oremos, que la confusión es terrible. Por eso, recomendados. Catecismo Romano y Catecismo de San Pío X. No busquen más. Ahí tienen todo. He escuchado unos cuantos sacerdotes que dicen que ya en la ciudad, no se puede vivir el Evangelio, que los que puedan se vayan al campo y se dediquen a la oración. Hace algunos programas habíamos dicho algo similar, es decir, solo por lógica, por cuestión, vamos a decir, por algo razonable. Hay un dicho que es que Dios creó el campo y el demonio las ciudades. En el campo la gente tenía, yo no he sido del campo, recién estoy empezando a vivir en el campo, pero en el campo la gente tenía un contacto de la mañana, del amanecer al anochecer con Dios. Todo le invitaba a dar gloria a Dios. Todo le invitaba a ver la bondad, la maravilla, todo el poder de Dios y a dar gracias por el grano que nacía después de haber trabajado tan duro la tierra. Es decir, todo nos llevaba hacia Dios. En la ciudad no, es obvio. Y además, el estar en estas mismas ciudades con las graves consecuencias, vamos a decir, de la educación, que ya ni siquiera desde hace muchos años la educación católica es algo que yo he recomendado por el hecho de que está corrupta, corrompida, ya sea por iniciativa propia o por, en la gran mayoría de los casos, por la obligación que tienen de ajustarse a una agenda del gobierno. Sí que no es aconsejable. Y además de eso, las amistades, los vicios, todo lo que tiene la ciudad, si pueden, vayan al campo, obviamente, y vivan el Evangelio.
Podemos vivir el Evangelio en cualquier parte, obviamente, porque depende de nuestra disposición. Para darles una pequeña muestra para enseñar todo esto, una monjita, una chica que tuvo una vocación a monja, su vida quería que sea solo retiro, silencio, la vida monástica, la vida con las hermanas, los sacramentos y pues las actividades y nada más. Llega al convento y este convento pasa que construyeron el aeropuerto y una estación de buses en el perímetro del convento, de la iglesia, y todo era ruido de la mañana a la noche. Ella decía, nos dio este testimonio, lloraba de la noche a la mañana, porque decía, yo no quise esto, yo vine al convento es por el silencio, no puedo con la bulla de las hermanas, los trabajos, los buses, los aviones, todo. Pero luego dice que el Señor le dio un regalo, que mientras ella lloraba y lavaba los platos, cuando le tocaba lavar la vajilla, el Señor le empezó a hacer notar, por ejemplo, que en el interior de la olla que estaba llena de aceite o la suciedad o restos de comida, empezó a ver su alma. Y ella decía, Señor, así está mi alma. Y empezaba a lavar y decía, límpiame, apártame del ruido, haz que en todo te alabe, en todo te dé honra. Entonces empieza a hacer un diálogo con sus actividades y el Señor le dio la gracia de apartarse del ruido mundanal que circundaba el convento. Entonces es posible. Se necesita obviamente una gracia de Dios, pero hay que pedirla y Él concede. Bien. Sí, hola, ¿se pueden poner cantos gregorianos de Salmo, Rosario durante los rosarios? Sí. Háganlo en la libertad de los hijos de Dios. Hay una forma de rezarlo, el rosario meditado, es evangélico, obviamente, es decir, de los evangelios. Hablan el primer misterio, si saben dónde viene el misterio, lo leen, lo meditan y continúan. Si no, usen los salmos, como ustedes se sientan más, como en la libertad esa de sentirse que alaban a Dios. Si no pueden hacer eso, háganlo de la forma sencilla. Padre Nuestro, 10 Ave Marías, tratando de concentrarse en las palabras, tanto el Padre Nuestro como de las Ave Marías y del Gloria. ¿Sí? Entonces, como ustedes realmente sientan que están dando culto a la Santísima Virgen María a través de ella, a su Hijo, y que les compenetra en el misterio. Nada más. Bien. Existe un sacramental, es decir, yo tengo, lo compramos, si no mal lo recuerdo, en Polonia, el rosario, pero ahora hay en todas partes, de los 7 dolores. Sí, los hay, lo pueden conseguir. Y ahí yo tengo particularmente, cuando edité un artículo en la revista de San Miguel, hice este rosario de los 7 dolores. Los voy a colocar en Telegram para que lo tenga y espero que les sirva. No leyó mi pregunta, dice Josefina. ¿Puedo ir a la misa de la Fraternidad San Pío X? Yo les había hecho en alguna ocasión, miren, estamos en unos momentos tan dramáticos. Yo les recomiendo que recen mucho. Hay ciertas cosas que debemos tener claro en cuanto a la fraternidad. La misa es lo más sagrado, pero hay ciertas cosas que están detrás que lo han venido haciendo desde unos años atrás y se puede ver ahora los frutos. Ya no es lo mismo que era antes con Monseñor Lefebvre. Ha habido unos cambios y poco a poco yo estoy también aprendiendo. Les decía hace unos programas anteriores que estamos en un momento de guerra. Vayan mientras no haya otra solución. Pero deben saber, quisiera hacer un programa a futuro para dar unas, no normas, sino conocimientos que debemos tener para tomar una decisión adecuada. El mismo hecho de ir a haber pedido a Roma permiso, dice, ya tiene mucho que decir. Y no se trata solo de que les dejen celebrar la misa tradicional. El trasfondo es mucho más problemático. Tanto ustedes como yo estamos en unas circunstancias similares. Oremos para que Dios nos dé unos sacerdotes santos y podamos vivir realmente la misa de siempre como debe ser vivida. Así que, pues, sigamos en unión de oraciones. Si Dios quiera, nos veríamos el próximo viernes.